Alimentos genéticamente modificados, pesticidas, hormonas de desarrollo mutantes, campos y aguas infestados de químicos, gases y residuos tóxicos, enfermedades letales y cáncer con múltiples variantes que afectan a todas las personas de cualquier edad. ¿Sabes qué tiene todo esto en común? La respuesta es muy simple. Casi todas provienen de una misma empresa, de un imperio químico con un legado de destrucción y muerte: Monsanto. La empresa agroquímica más importante del mundo, la más poderosa e influyente, que desde hace un siglo se dedica a fabricar todo tipo de químicos bajo el lema de hacer el bien para mejorar la producción de alimentos, de cultivos y de cuidar al medio ambiente, pero que en realidad esconde uno de los secretos más turbios que afectan a la salud del planeta. Desde pruebas científicas sobre los peligros de sus productos para la salud y el mundo, hasta un sistema de corrupción y manipulación de los medios y agencias regulatorias para salir casi siempre impunes. Seguro tú no lo sabes, pero estadísticamente hablando, ¿tienes a un familiar o un amigo que ha muerto como producto de alguno de los químicos o alimentos transgénicos de Monsanto? Y en este video vamos a revelar la historia detrás de la compañía que ha envenenado y modificado genéticamente nuestros alimentos por años, como ninguna otra empresa, con un legado de destrucción, de enfermedades, de muertes, de alteración a la naturaleza, que es vendida como un mal necesario para asegurar la producción y el abasto mundial. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Monsanto, comprada por Bayer, fue encontrada culpable de ecocidio. Condena definitiva para Monsanto. Se trata de un producto cancerígeno. Monsanto fue fundada en un principio como Monsanto Chemicals Works en 1901 en Missouri, Estados Unidos, por un químico llamado John Francis Quinn, que consiguió juntar $5,000 de la época junto a un fabricante de sales local para comprar una infraestructura farmacéutica y ser pionero en el negocio de la sacarina, un azúcar sintético que hoy es más conocido, pero que en ese momento solo se hacía en Alemania. Por esos años también comenzaron a centrarse solamente en la fabricación de plásticos, poliestirenos y compuestos que aún hoy se usan para crear envases donde guardamos la comida, y por supuesto los primeros pesticidas como el DDT, dicloro difenil tricloroetano, destinado a eliminar los mosquitos portadores de la malaria y de otras plagas que dañaban los cultivos, y que rápidamente tuvo un éxito por la gran necesidad de encontrar un producto que ayudara al sector agrícola a mantener y a desarrollar una economía fuerte frente a las demás potencias mundiales. El problema es que el DDT era tan dañino para la salud humana y el medio ambiente que en los 70 se acabó prohibiendo, y de todos modos fue sustituido por otras alternativas de otras empresas pesticidas, pero Monsanto tiene un largo historial con el desecho de residuos tóxicos. La multiestatal Monsanto y sus productos forman parte del problema, pero pasan desapercibidos. Sin ir más lejos, en el 2011 se encontraron 25,000 barriles de residuos en el lecho marino de California, muchos de los cuales contenían DDT, que fue arrojado décadas atrás, y recién hasta ahora se descubrieron el gran impacto que tuvo eso en la vida marina por muchos años. Pero esto no fue nada, comparado con el legado de destrucción que Monsanto estaba por comenzar. En los años 70, con sus pesticidas bajo regla, el gobierno de Estados Unidos le confió a Monsanto, a Dow Chemicals y demás empresas químicas la creación de un potente gas para ser usado en la guerra de Vietnam. Ese gas se llamó el agente naranja, con cifras estimadas entre cientos de miles de millones de soldados, tanto rivales como aliados, y sus siguientes generaciones que fueron asesinados, mutilados o sufrieron deformaciones producto de ese gas. Fue apenas en el 2012 cuando se hicieron esfuerzos por eliminar los residuos del gas que sigue hoy en nuestro medio ambiente, y se dieron juicios de veteranos en masa contra las empresas responsables, pero sobre todo contra Monsanto. Los efectos que aún causa la agente naranja, un herbicida altamente tóxico rociado por Estados Unidos en los campos de la nación asiática durante la intervención. Los medios así lo señalaron. Vietnam, la herencia maldita de la agente naranja. Pero poco se dice sobre quién lo creó. Monsanto fue uno de los fabricantes de la agente naranja, y hasta la fecha sigue sumando víctimas. Las consecuencias
deformidades físicas y trastornos mentales. Porque, pues resulta que el agente naranja de Monsanto es particularmente más mortal que todos los demás, porque contiene la hormona sintética 2,4,5-T, clasificada por la OMS como altamente cancerígena y que la comercializaban incluso como cualquier pesticida. Este veneno se crea a partir de una serie de compuestos llamados dioxinas, un contaminante muy resistente que perdura en la cadena alimenticia y en el tejido, que además provocó años de investigación contra Monsanto por usarla en otros productos sin dar información clara de sus efectos. Desde esa época hasta hoy, Monsanto ha sido denunciada y llevada a los tribunales por otras empresas, por otros gobiernos y sobre todo por personas afectadas por sus productos que ellos insisten que no causan peligro al medio ambiente o a la salud, mientras ocultan información científica por debajo de la mesa apoyado por un mecanismo de corrupción solapado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, la misma que ha encubierto por años los crímenes de DuPont. Los incidentes de contaminación de Monsanto son tantos que sencillamente no se pueden pasar por altos. Los han condenado a pagar millones por su negligencia contra sus propios empleados, por estudios poco éticos en mujeres embarazadas, la muerte y mutación de los gases como el agente naranja y sobre todo la contaminación de las aguas fluviales y de los ganados. Imagínate que tuvieron que fundar una filial especial llamada Solutia, que solo duró 6 años y se encargó de fabricar químicos industriales para tratar de separar el negocio químico del agrícola, al tiempo que Monsanto introducía más semillas transgénicas y adquiría las principales competidoras. En el 2003, Solutia tuvo que pagar 600 millones por daños por la alta contaminación de PCB que originó en la tierra y en el agua, y poco después se declaró en quiebra para poder evadir a la justicia. Pero para Monsanto pagar sanciones económicas es apenas como quitarle un pelo a un gato. Todo mientras eso le permita seguir generando multimillonarias ganancias a costa de millones de víctimas en el planeta. En el 2012, Monsanto llegó a un acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nitro, Virginia Occidental, por más de $93 millones en indemnizaciones a los habitantes tras décadas de contaminación, porque en esa localidad estuvo la principal planta que fabricó el agente naranja. En el 2015, un tribunal francés los obligó a compensar a los agricultores locales que fueron intoxicados con alacloro, conocido en el mercado como lazo, lo que también ocasionó que la Unión Europea se levantara contra los pesticidas y los cultivos transgénicos en sus países que provenían de Monsanto. En Países Bajos, por ejemplo, un tribunal ciudadano de La Haya culpó a Monsanto de ecocidio por sus actividades contra el medio ambiente e inició programas de antitecnología agrícola. Fue conformado un tribunal internacional popular que analizó en La Haya la historia de la multinacional Monsanto, comprada, como decíamos, el año pasado por Bayer. Encontró a la empresa culpable del delito de ecocidio, crímenes de guerra, violaciones a los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la alimentación y de quebrantar la libertad científica. En diciembre pasado, Monsanto se declaró también culpable de 30 delitos ambientales cometidos en campos en Hawái, incluyendo violaciones a un acuerdo de enjuiciamiento diferido en el 2019, cuando se prohibió el uso del pesticida Forfeit 280 a base de glufosinato de amonio. Pero no solo rociaron esta sustancia en cultivos de investigación cuando no podían hacerlo, sino que expusieron a sus agricultores a los gases tóxicos en periodos no recomendados. También usaron Pencap-M, otro plaguicida restringido que no era de comercio público y solo de uso certificado. Y por años también Monsanto violó todas las leyes ecológicas que existen, pero su castigo fue de apenas $22 millones y 3 años de simple vigilancia bajo un programa de cuidado ambiental por todo el daño y el desastre causado en nuestro planeta. Pero realmente tendríamos que dejar hoy de apuntar a Monsanto y llamarla por su nuevo nombre, Bayer. Sí, la misma Bayer que inventó las aspirinas, pero también es la misma Bayer que fue aliada de los nazis a través de un conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen de Hitler y que operó incluso una vez que fue derrotada la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
La misma Bayer que nos calma el dolor de cabeza, pero que también fabricó el Ciclón B, usado en las cámaras de gases durante el Holocausto para asesinar a más de 6 millones de judíos. En el 2018, la gigante farmacéutica alemana compró a Monsanto por unos $60 mil millones, algo que los ambientalistas bautizaron como un matrimonio consumado en el infierno, por el enorme miedo ante la posibilidad de que Bayer lleve sus químicos y sus productos a los cultivos transgénicos, al punto de posicionarlos en la cadena alimentaria para siempre. Pero este imperio químico prevalece hoy con otro nombre y dirección. En más de 120 años de historia, Monsanto ha descubierto, ha patentado y ha fabricado muchas sustancias químicas, compuestos, productos comerciales e industriales para el sector agrícola, pero también con fines militares y de uso cotidiano. Y es que sin excepción, todos pasaron por polémicas e investigaciones, y los que te voy a enseñar a continuación son seguramente los más peligrosos para nuestra salud y para el medio ambiente, comenzando por los PCBs, o bifenilos policlorados, que son la mezcla de hasta 200 compuestos en varias formas, desde sólidos hasta gas, que resisten el fuego y son aislantes. Más que nada son usados como refrigerantes y lubricantes en transformadores, en condensadores y en otros equipos eléctricos. En 1977, la EPA publicó un informe revelando que los PCBs son altamente cancerígenos tanto en humanos como animales, así como alteraciones en la sangre y orina, y por eso comenzaron a prohibirse. Pero hasta hace no mucho tiempo seguían apareciendo estudios que revelaban cantidades enormes de esta sustancia en la sangre de mujeres embarazadas. El siguiente es el poliestireno. Este es un plástico sintético muy usado hasta hoy en la fabricación de envases para alimentos, pero en 1980 la EPA lo clasificó como un químico que genera residuos tóxicos, siendo especialmente mortal para la vida marina. Al ser muy difícil de reciclar, los residuos inundan los océanos y se van descomponiendo en pequeñas piezas que los animales comen. Y estando en los envases con comida, ingerimos cantidades de poliestireno que nos causan desde depresión hasta daños en el sistema nervioso y cáncer. Y después sigue el DDT, o el diclorodifeniltricloroetano. Fue uno de los pesticidas más vendidos en su momento. Ya te hablé de él y sus devastadores efectos hace un momento. En los 70 se comenzó a prohibir cuando se descubrió que causaba infertilidad, fallos en el desarrollo, destrucción del sistema inmunológico y eventualmente la muerte. Pero el problema es que la propagación del DDT por todas las vías es tan masiva que hoy se encuentran virtualmente en todos los niveles de la cadena mundial, es decir, siguen afectando a los seres vivos aunque ya no se fabrique. Y después tenemos al siguiente legado de Monsanto, el aspartamo. Este aspartamo es un edulcorante descubierto en 1995 por la farmacéutica G.D. Sear & Company, la cual fue comprada por Monsanto en 1985 y comenzó a comercializarlo a través de una filial. Y cuando estaban en su periodo de experimentación, este químico mató a un mono de laboratorio y dejó en estado de gravedad a otros 5. Y aún así, la FDA aprobó esta sustancia que está ampliamente estudiada hoy y que sigue apareciendo tanto en bebidas gaseosas, yogures, chicles y otros productos. En el 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó un informe detallando 94 problemas de salud que causa el aspartamo. Después sigue la hormona de crecimiento bovino RBGH, que es una famosa hormona sacada al mercado con el nombre de Posilac, creada para inyectarla a las vacas y producir más leche en temporadas de escasez. Tras muchos estudios, hoy se sabe que las vacas sometidas a esta hormona sufren mastitis, o sea, inflamación e infección de las ubres. Pero la pus de la infección se cuela al suministro de la leche, que entonces requiere el uso de antibióticos adicionales. La leche RBGH claramente produce cáncer de mama, cáncer de colon y también cáncer de próstata. Este cambio de un modelo agrícola a un modelo genéticamente modificado se dio con fuerza a partir de los 90s, con los principales cultivos de genes de maíz, de algodón, de soya, de canola, hasta el punto en que hoy en día los alimentos transgénicos están entre todos nosotros y prácticamente cualquier cultivo tiene una versión mutante.
En un punto, Monsanto empezó a desarrollar tecnología para crear granos más estériles incapaces de germinar, con el fin de obligar a los agricultores a dejar de reutilizar sus propias semillas de sus cosechas y en cambio que tuvieran que comprarle semillas a Monsanto cada temporada. Por suerte, estas semillas Terminator fracasaron, porque eran un potente contaminante para los cultivos y para los bosques de todo el mundo por su facilidad para la polinización cruzada. Aún así, hoy, hasta el viento y las manadas de insectos voladores como las abejas transportan genes mutados hacia cualquier punto de la naturaleza. Y es que los cultivos y las semillas resistentes a los potentes plaguicidas han crecido sin parar. Finalmente tenemos al muy polémico Roundup, la joya de la corona, un herbicida muy vendido en el mundo y también es el principal producto de Monsanto para alimentar y proteger los cultivos de cualquier plaga o supermaleza desarrollada a partir de sus propias mutaciones. El Roundup salió al mercado en 1976 con una enorme campaña publicitaria que lo vendía como la salvación de los agricultores y como un producto sin efectos dañinos para el medio ambiente. Roundup, the herbicide that gets to the root of the problem. Pero la realidad es que el Roundup es un agente naranja, pero con un distinto nombre. Entre otras cosas, es el causante de la desaparición de abejas, produce malformaciones, infertilidad, cáncer, destrucción del sistema inmunológico y hay estudios que demuestran que hay otros efectos sobre la salud que van desde tumores y la función orgánica alterada hasta la muerte por intoxicación. El principal componente del Roundup es el glifosato, un ácido aminofosfónico que anula las enzimas involucradas en el metabolismo de los aminoácidos y activan los componentes fisiológicos. Esos efectos son los que sirven para detener el crecimiento y reproducción de los seres vivos, incluidos plantas y bacterias, porque es un herbicida no selectivo y es muy fácil que mate todo lo que toque. Por eso Monsanto creó las semillas resistentes a este químico y hoy es común ver plantaciones transgénicas modificadas, obviamente, con nuevas camadas de cultivos que crecen sin verse afectadas. Normalmente, esto se logra con la aplicación de una enzima llamada EPSP, que se inserta en los genes del cultivo transgénico y es como un refuerzo ante el glifosato, pero también a condiciones extremas como la sequía o las épocas de frío. Incluso te sorprenderá saber que se ha llegado a encontrar más glifosato en cultivos orgánicos que en los propios cultivos transgénicos. Aunque un alimento esté certificado como orgánico natural, no quiere decir que esté libre de estos químicos, porque como ya mencioné, actualmente es casi imposible evitar su propagación, tanto en el estiércol animal, en las corrientes de los vientos, en los insectos que se alimentan y lo transportan. Y es entonces que entendemos la enorme preocupación de los organismos de la salud, de los activistas y consumidores, que cada día ingresamos en nuestros cuerpos cualquier cantidad de químicos y toxinas cancerígenas casi sin darnos cuenta, sin importar siquiera si comemos alimentos transgénicos o si compramos alimentos orgánicos. Las fumigaciones en los campos con los letales pesticidas de Monsanto han provocado olas de enfermedades cancerígenas, abortos involuntarios, nacimientos de bebés con malformaciones, infertilidad, leucemia y muchas otras consecuencias. Es claro que el legado de Monsanto es un legado de muerte, es un legado de cáncer, de alteraciones genéticas y de enfermedades mortales a una escala mundial, que opera con total impunidad. Un legado que ahora es parte de Bayer, otra empresa con un pasado de muerte y de exterminio desde la Alemania nazi. Y mientras sigamos consumiendo sus productos, seguiremos fomentando un ciclo de impunidad a costa de nuestras vidas y a costa de nuestra salud. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.